Entonces, en este ambiente social del posmodernismo era el terreno adecuado para desarrollar estos movimientos contraculturales. Ahora bien, claro, aquí surge una pregunta del posmodernismo, pero ¿qué es el posmodernismo? Pues bien, lo que vamos a explicar, ¿no? Entonces, vamos a describir las características del posmodernismo. En realidad fue un proceso social que surge a partir de la década de los años 70. Estamos hablando de hace, pues, unos 50 años aproximadamente, quizá un poco menos, 40 y tanto. ¿Y cuál es la característica del postmodernismo? Que diríamos después de lo moderno. Entonces se manifestó por una tendencia cultural donde la gente estaba desencantada de todo. Esta es una de las características. La gente ya se estaba desencantada de todo. Empezó a criticarse todo, se criticaba todo, se criticaba a la familia, la religión, se critica la política, también las costumbres conservadoras de la sociedad. Es decir, se cuestionaba y se ponía en duda todo. Todo lo que hasta ese momento había sido la base de la sociedad. Entonces, estos modelos de comportamiento humano hasta entonces, de la familia, la religión, las buenas costumbres, todo eso fue sustituido por otra forma de ver la vida. ¿Cuál era? Pues las drogas y la música del rock and roll marcaron toda una generación de jóvenes a lo largo y ancho a partir de la década de los 70-80. Fue el momento donde surgen los grandes bandas de música rock, los Rolling Stones, los Beatles, Led Zeppelin, Queen, el grupo Queen, Pink Floyd, Metallica, aunque Metallica es posterior, porque Metallica surge a partir ya, es bastante más reciente. En este ambiente social, las nuevas generaciones de jóvenes fueron alejándose de lo que había sido entonces valores religiosos. Y entonces las nuevas generaciones comienzan adoptando agnosticismo, es decir, no se interesan por nada. Y por decirlo de otra forma, se empieza a propagar un cierto paganismo. Ya no vamos a hacer un ateísmo, sino un cierto paganismo. Y esta forma de entender la vida dio paso a otra forma de vivir que acabó provocando un vacío existencial en gran parte de las personas. Aquí surge la pregunta, ¿qué es lo que sucedió realmente? Pues que este vacío existencial, gran parte de la sociedad trató de llenarlo con distintas costumbres, distintas formas de ver la vida. Y esas costumbres o distintos enfoques de ver la vida se fueron imponiendo a partir de ese momento. ¿Cuáles fueron esas tendencias? Vamos a decir que son tres. La primera de ellas es la permisividad. Se permite todo, todo vale. El único objetivo, ¿cuál es? Conseguir el placer como sea. Sexo, drogas, alcohol, velocidad, alternar a copas por las noches. Ya las nuevas generaciones comienzan a salir ya de noche, los fines de semana a altas horas de la madrugada. Salir los fines de semana de manera que el viernes se sale y no se regresa hasta el lunes por la mañana. Es decir, se rompen todas las costumbres sociales que habían sido hasta entonces. Este primer punto, por lo tanto, es la permisividad. Se permite todo, vale todo, todo. No hay límites a nada. El otro aspecto es el consumismo. ¿En qué consistía este fenómeno? Lo importante es tener, hay que aparentar. No tengo, pero tengo que aparentar. En casa quizá no tengo mucho, pero yo tengo un buen vehículo en la puerta de la casa. Comprar vehículos de alta gama, si es posible, comprar casas, invertir en ese tema, comprar artículos de lujo, viajar todo lo que se pueda, gastar en artículos que no son necesarios, etc. Ese es el otro aspecto, el consumismo, aparentar. Puede que no tenga, pero yo aparento que tengo. El otro aspecto sería el materialismo. El materialismo, ¿qué podemos decir? No hay referencias éticas. La palabra ética significa comportamiento. No hay una referencia en comportamiento claro, ni ético ni moral.
Entonces, ¿cuál es una de las variantes de este materialismo? Pues primero, que aquí no hay límites en casi nada. Yo hago lo que quiero, voy con quien quiero, me acuesto con quien me dé la gana, rompo un matrimonio o no, voy donde quiero y nadie me va a decir nada. Y voy donde me da la realísima gana. No hay límites a nada, hago lo que quiero. El otro aspecto, ¿cuál sería? Pues hay una especie de escepticismo. ¿Qué significa escéptico? Que yo ya no creo en nada. Hay un escepticismo entre los jóvenes, la nueva generación y también entre los adultos. La persona ya no cree en nada, en algo superior. Dios, no, bueno, eso es una teoría. A mí no me interesa eso. De ahí viene ese movimiento, ¿no? La gente deja de practicar una religión. Otro aspecto que se da dentro de este materialismo se empieza a ver en las personas se le empieza a observar un individualismo. La gente se hace cada vez más individualista. Este individualismo es personal y también es colectivo. O dicho de otra forma, no cuento contigo para nada. Somos amigos, pero yo vivo mi vida. Si nos vemos, nos saluda. Por lo tanto, no cuento con nadie, ni con mi familia, ni con los amigos. Yo voy donde quiero, hago lo que quiero. ¿Y qué significó esto? Pues actitudes muy egoístas, actitudes muy interesadas. ¿En qué sentido? No me comprometo con nadie, ni siquiera con la pareja que tengo. Estas serían las 4 variantes del materialismo, ¿no? Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Cuáles fueron las consecuencias de todo esto? Pues en realidad fue un proceso de cambio que afectó a la base de toda la sociedad. Y estos cambios se expresaron bajo una serie de signos externos, es decir, que esos signos eran observables. ¿Cuáles son? Las consecuencias de esto primero fue el alcoholismo, el alcoholismo y las drogas. ¿En qué sentido? Porque el alcoholismo y las drogas refleja a una persona, sea hombre o mujer, refleja una persona materialista. Yo, por ejemplo, yo recuerdo en este tema de las drogas, yo recuerdo numerosas anécdotas, incluso entre algunos de los alumnos que tuve, ¿no? Pero yo recuerdo que en cierta ocasión le pregunté a una persona por qué se drogaba. Y la respuesta que me dio era muy simple. Me drogo porque mis padres también se drogan. Fijaros el tema, ¿eh? Me drogo porque mis padres también se drogan. Es decir, todas estas generaciones de la década de los 60, 70, cuando después se casaron, los hijos que nacieron ya tenían esta mentalidad. Pues bien, este fenómeno de la drogadicción era la manifestación de un vacío interior en las personas. Una persona, ¿por qué se droga? Pues porque su vida no encuentra sentido a su vida. Hay un vacío existencial. Entonces, a través de la droga me siento bien por un momento, ¿no? Es decir, en esa persona no hay referencias humanas ni espirituales. Bien, el otro aspecto que llama la atención consiste en que casi todo se fundamenta en tres aspectos. Sexo, todo lo que se pueda, hasta reventar. Otro es conseguir el poder. Y lo último, mucho dinero. Sexo, poder y plata, como se dice en la América hispana. Dinero. Dinero y dinero. Lo demás no me interesa. Otro aspecto también interesante es que, como consecuencia de todo esto, se empieza a observar a personas de 30 y 40 años con mentalidad de adolescente. Yo esto lo he visto yo desde hace un montón de tiempo. Hombres de 50 años que no han superado los 18 años mentales, ¿eh? Entonces, como la consecuencia de todo esto, de la permisividad, de lo que me da la gana, comenzó un cambio en las nuevas generaciones que se observaba en personas que ya debieran tener una madurez de 30, 40 y más años, y te das cuenta que tienen mentalidad de adolescente. Es decir, hay una inmadurez impresionante, tanto humana como afectivamente. Entonces, ¿qué es lo que se impuso a partir de ese momento? Se va imponiendo un modelo de vida basado en la sensación. ¿La sensación qué es? Hay que probarlo todo.
verlo todo, bajar al fondo de todo. Esto supone que todos los ideales, que lo que podía ser un ideal de vida, eso se tumba, se desecha, eso no sirve para nada. Y los compromisos también. Yo me comprometo contigo, pero hoy, mañana ya lo veremos. Y esto sucede en los noviazgos, en las parejas, en los matrimonios. Es decir, los compromisos son muy temporales, siempre y cuando no me fastidie, siempre y cuando no me incomode el compromiso. ¿Qué es lo que comienza a observarse también a partir de ese momento? Es la diversión. Hay que divertirse como sea, pasarlo bien como sea. Y si no me lo paso bien, pues es que estoy perdiendo el tiempo, es que soy una persona aburrida, amargada. Lo único que interesa es divertirse, viajar, pasarlo bien, droga, sexo, lo que haga falta, pero me tengo que divertir. Un dato muy interesante que comienza a observarse en este periodo consiste en la profunda transformación de la mujer, porque la mujer a partir de la década de los 70, 80 se observa ya una transformación en ella. ¿En qué sentido? En que empieza a adoptar actitudes del varón. Por ejemplo, ¿cuál? Se empiezan a observar que ya muchas mujeres fuman, le dan al trago, al alcohol, alternan y también adoptan la forma de hablar y formas de vestir muy parecidas al varón. Entonces, a raíz de esto surge también otro fenómeno social muy interesante, que es la moda femenina. La moda femenina a partir de este movimiento de los 70, 80, a raíz de este fenómeno ya de quizá de finales del siglo XX, observamos cómo la mujer se va despersonalizando y se refleja sobre todo en un modelo estético basado en la imagen que das y también en la delgadez. Tú no puedes tener unos kilos de más porque estás perdido, estás perdida. ¿Cuál es el peor insulto que te pueden decir? ¿Que seas feo o idiota? No. El peor insulto es, hoy chica, pareces una ballena del Jurásico inferior. Estás gorda, te sobra peso. Ese es el peor insulto que le puedes hacer a una mujer. ¡Qué gorda estás! Vamos, con eso ya la pobre mujer entra en una depresión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se produce una pérdida de identidad de la mujer. Se produce una pérdida de identidad de lo que es femenino. Este cambio de rol de la mujer hace que la mujer pierda interés para el hombre. ¿A qué se debe entonces? En que la mujer se convierte en un objeto sexual, en un objeto comercial. Y en esa medida el hombre no siente atractivo ya hacia allá. Pues bien, a partir de ese momento se va imponiendo una moda. Se fue imponiendo una moda en la cual se introduce a través de los medios de comunicación, principalmente cine y televisión. ¿Y qué es lo que se observa en esa nueva moda? Pues lo que vemos a través de los medios de comunicación, se pone de moda los escándalos de pareja. Por ejemplo, las revistas del corazón, la televisión, dedican mucho tiempo a informar sobre estos escándalos de pareja. Fulanita, fulanito, que fulanita se acostó con no sé cuánto, menganito que es un conquistador, entonces han pactado el divorcio para que la cadena le pague mucho dinero. En fin, lo que quienes llaman el ranking de imagen de televisión solo llevan... casi todos son escándalos de parejas. Eso es un fenómeno. Pero también otro fenómeno que se observa en las cadenas de televisión es que llevan a personajes, la televisión entrevista a personajes que no tienen nada que decir, no hay temas que tonterías, huevadas. ¿Y qué es lo que dicen estos personajes que no tienen nada que decir? Pues se dedican a sacar los trapos sucios de los demás. Sí, mira, yo me enteré que fulanita estuvo con mi engano, pero bueno, ¿y de qué lo sabes tú? No, a mí me lo contaron. Entonces la televisión se llena, en los platos de televisión se llenan de estos personajes que en realidad no dicen nada, pero que sacan los trapos sucios de todos.
Entonces, a partir de ya de la década de los 80-90 comienzan a surgir los programas de televisión que son programas basura. Pues bien, a nivel personal, entonces vemos también por otro lado que a nivel personal vemos que ya no hay grandes aspiraciones ni humanas ni sociales. La gente ya no aspira a nada, solo a tener dinero y a pasarlo bien. Todos quieren ser cantantes. Fulano no canta, no tiene voz, pero ha sacado un tema y se ha hecho famosísimo. Entonces todo el mundo quiere ser famoso, todos quieren ser famosos, quieren ser cantantes, quieren ser futbolistas, ganar mucho dinero y aparentar ante los demás que no sabes con quién estás hablando. Esto es lo que surge a nivel personal, que la gente ya no aspira a nada, solo aspira al dinero y al poder y a pasarlo bien. Otro aspecto importante consiste en que las personas cada vez se comprometen menos. Nadie quiere compromisos. No hay compromisos en nada. Ni siquiera entre las parejas se comprometen. Las relaciones humanas, y esto supone que las relaciones humanas se van rompiendo con muchísima facilidad. Entonces, como dijimos en el primer tema, esto requiere una forma de pensar totalmente permisiva. Vale todo, hago lo que quiero y hago lo que me da la gana. Esto va acompañado ¿de qué? Pues va acompañado de una serie de valores que antes eran la base de la sociedad, pero que hoy no se aceptan. En dicho de otra forma, las personas se fueron despojando de su responsabilidad. Nadie asumía su responsabilidad. Y casi nadie asumía compromisos, de manera que comenzaron a observarse comportamientos bastante cínicos, de indiferencia en las personas. Entonces, vamos a ver en este segundo tema, vamos a ver cuáles son las características del hombre actual. Estoy mencionando hombre, pero nos referimos al hombre y la mujer. ¿Cuál es la característica del hombre actual, de las personas actuales? Pues que la mayor parte tiene una mentalidad técnica, tecnócrata. Es decir, todo se fundamenta en la máquina, en el control, pues en los medios de comunicación, en el teléfono, en las computadoras. Nos hemos vuelto un poco mecánicos. Y entonces todo se fundamenta ¿en qué? En el poder económico, en el dinero, en la plata que se dice en el mundo, en la América hispana. En el poder económico y en una manera de vivir práctica. ¿Cuál es? El momento. Mañana no sé, es el momento, hay que vivir el momento. Y sobre todo está basado en la imagen. Y en la imagen es sobre todo la apariencia. Si quieres insultar a alguien, no hace falta que le insultes en el sentido de llamarle una grosería, no. Sino con que simplemente le diga, oye, estás gordo o estás gorda y lo has arruinado ya. Y le has arruinado la vida al otro o la otra, y mucho peor en el caso de las mujeres. Entonces vemos que las personas se han vuelto muy consumistas, consumir. Actualmente ya no, porque la situación económica ya es un poco complicada, pero hasta hace 10 años así era impresionante comprar viviendas, carros, vehículos, o sea, carro en términos de la América hispana, ¿no? En España se llama coches o vehículos, pero bueno, consumir de todo, comprar de todo, aunque no lo necesito. No lo necesito, pero lo compro porque hay que aparentar. Es un ansia por aparentar lo que no eres. Yo en casa quizás no tengo mucho que comer, pero en la calle tengo un vehículo impresionante. Y he comprado una casa o una vivienda en el campo que te quita el aliento. Pero tengo una deuda en el banco que no lo voy a pagar nunca, pero hay que aparentar. Entonces, este tipo de personas muy consumistas, este ansia por aparentar, hay una tendencia en estas personas, hay una psicología bastante débil. Son personajes psicológicamente débiles porque lo fundamentan todo en la apariencia, en aparentar. Y por lo tanto son personas bastante fácil manipularlas. Se mueven por donde quieren, van donde quieren, pero casi nadie sabe dónde va. Yo personalmente recuerdo en mi trabajo profesional, en el ministerio, cuando yo trabajaba en su día en el Ministerio de Industria,
un compañero, pues mis compañeros solían viajar por ahí, al extranjero. Y a uno de ellos, cuando regresó de vacaciones, le digo: hombre, fulano, ¿qué tal? Pues estuvo en Marruecos, esta persona estuvo en Marruecos. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué viste? No, pues estuve por allá, pero hombre, ¿pero viste algo? ¿Te entretuvo algo? No, hay mucha gente en el autobús y mucha gente donde íbamos. Es decir, estuvo en Marruecos una semana y no se enteró de nada. Van donde quieres, pero nadie se entera de casi nada. Entonces, otro de los fenómenos, otra de las características de la persona actual es que ha anulado el sentimiento religioso. Las personas ya no creen en nada, porque eso de tener fe es cosa de las abuelas, pero no actual. Entonces, muchas personas dicen que no creen, y las personas que tienen una fe lo disimulan para no ser mal mirado, como diciendo: este es un beato o una beata, ¿no? Entonces, hay un miedo a confesar la fe. Esta es una de las características de la persona actual, que no se quiere saber nada de la creencia. Y también se rechazan los modelos éticos. Un modelo ético, la palabra ética ya hemos dicho que significa comportamiento. Entonces ya nadie tiene heroísmos, nadie sueña por conseguir algo, vivir un ideal, formar una familia, una empresa, lo que sea. Un heroísmo. No, eso está pasado de moda ya. Y por supuesto, arriesgar la vida por una empresa, por lo que sea, por una familia, no, de eso no. Ya nadie se compromete en nada. Entonces, este tipo de psicología, de características personales, solo tiene un Dios. Bueno, hoy en general el único Dios es el poder económico, el dinero. ¿Qué supone esto? Pues que las personas viven solamente para uno, solo vivo para mí. Se da el individualismo, que lo citamos en la primera parte, ¿no? Se da el individualismo. Yo vivo para mí. Y, oye, que no cuentas, pero no cuentas con alguien. Ah, no, el otro que vive su vida. A mí que me dejen tranquilo, que yo no quiero saber nada de nadie. Se vive para sí mismo. Se hacen planes para uno mismo, no para varios, sino solo para mí. Y por supuesto, el objetivo a conseguir es el placer. El placer que sea, pero vivir el momento, sin ningún tipo de restricción. Entonces, en este ambiente, esto que acabamos de describir es el ambiente que dio origen a estos movimientos, ¿no? En ese ambiente de permisivo se comenzó a observar dos fenómenos en la sociedad. Esto ya se observaba hace 35 años, 40 años. Se observaban dos fenómenos. En los jóvenes, que esos jóvenes ya tienen sus 50 o más años, o 60, se observaban ya dos tendencias sociológicas en la sociedad. En los jóvenes se observaba probar drogas de todo tipo. Y en los adultos, ¿cuál era lo que se observaba ya? Se empezaba a observar a partir de ese momento. Se empezaba a observar el divorcio. Empiezas a enterarte: oye, fulano se separó. ¿Cómo? Pero si se casaron hace poco. Bueno, pues mira, me he enterado de que se han separado. Vaya, hombre. Y es a las separaciones o el divorcio. Es decir, rupturas matrimoniales. Es un fenómeno que comenzó a observarse a partir de la década de los 80 a 90. Entonces, estos movimientos no surgieron por casualidad. Dijeron: bueno, no, es que la sociedad iba cambiando, y en la década de los 60 surgieron los hippies, y 10 años más tarde surgió otro movimiento. No, o sea, esto no surgió por casualidad, sino que ideológicamente las ideas que llevaron a estos movimientos sociales estas ideas surgen de una escuela de pensamiento que se la conoce como la escuela de Frankfurt, la escuela teórica del pensamiento, la escuela de Frankfurt. ¿Dónde se origina esta escuela? Esta escuela de pensamiento surge en la Alemania, en la Alemania Hitler, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Y uno de sus grandes teóricos fue George Lucas, cuyos principios filosóficos, los principios de este intelectual, estaban basados en el marxismo. Pues bien, ante el auge del nazismo en la Alemania de la década de los años 30, todos estos intelectuales, viendo que la cosa en Europa se acercaba hacia la guerra, todos estos intelectuales se fueron trasladando todos ellos hacia Estados Unidos. Y fueron copando, fueron adueñándose, vamos a decirlo así,
de las principales cátedras universitarias de las universidades de Estados Unidos, sobre todo de California. Y entonces, a través de la universidad, la Escuela de Frankfurt, fueron expandiendo su pensamiento en el mundo occidental. Por cierto, todos los de la Escuela de Frankfurt, y en parte también de la Escuela de Viena, todos ellos eran judíos sionistas. ¿Casualidad? En otro momento lo veremos. Pues bien, la Escuela marxista de Frankfurt, ¿qué es lo que planteaba? Planteaba la necesidad de hundir a las personas en el pesimismo, haciendo creer a las personas que vivimos en un mundo olvidado por Dios. De esta forma, se dan las condiciones necesarias para imponer un estado de cierta desesperanza, desánimo ante la vida. La teoría intelectual de la Escuela de Frankfurt no estaban interesados en la economía. Ellos no entraron en la economía, sino más bien en la cultura, en el proceso de la cultura que se está viviendo en Estados Unidos a partir de la década de los años 50. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos era provocar cambios sociales masivos, cambiar la sociedad occidental. ¿De qué manera? Manipulando la cultura. Pues bien, el pensamiento marxista de la Escuela de Frankfurt insiste que bajo la cultura occidental, que nosotros los occidentales vivimos en una represión psicológica, estamos reprimidos mentalmente, y que la libertad y la felicidad, y la libertad y la felicidad se conseguirá cuando eliminemos los valores occidentales. ¿Y quién tiene la culpa de esto? Pues en la Escuela de Frankfurt dice que es que la culpa es porque estamos reprimidos sexual y educativamente. Y la culpa de todo esto lo tiene el cristianismo. Curioso, ¿verdad? La culpa la tiene el cristianismo. Entonces, por esto mismo, el objetivo del marxismo se centra en ¿qué? En destruir la familia y la iglesia, como sea, pero hay que destruirla. ¿Nos suena esto, no? Porque esto es lo que estamos viviendo, ¿eh? Lo que estamos viviendo, siglo XXI, año 2024, esto es lo que estamos viviendo. Pues esto lo origina el pensamiento de la Escuela de Frankfurt. ¿Por qué razón? ¿Por qué quieren acabar con la familia y la iglesia? En cuanto que la familia y la iglesia son las instituciones que sustentan la civilización occidental. ¿Verdadero? ¿Esto es verdadero? La familia y el cristianismo son la base de la civilización europea y en estos momentos quieren acabar con todo eso. Pues bien, esta escuela estaban convencidos de que no hay libertad en la sociedad hasta que no destruyan la cultura occidental por completo. Y esta destrucción de la cultura pasa por la eliminación de que no se debe permitir ninguna restricción a la conducta sexual. Es decir, si a alguien le apetece acostarse con alguien, no hay que reprimirlo, que se acueste con quien quiera. Y si alguien quiere pegar 2 tiros a alguien, que lo pegue. Esta es un poco la idea básica. Entonces, hasta cierto punto apoyaban el desenfreno total. Era gente que estaba bastante tocada de la cabeza, ¿eh? Estaban jodidos en la cabeza, y perdón por la palabra. Entonces, consiguieron, esta línea de pensamiento consiguieron que cualquier cosa que antes pudiera ser de aberrante, ahora tiene que ser aceptada. Pues bien, finalmente lo que planteaba la Escuela de Frankfurt es que la familia tiene que desaparecer. Atento, que esto es muy importante. Lo que planteaban es que la familia tiene que desaparecer. ¿Quién se ha hecho, abanderado de esta causa? El socialismo. Sí, el socialismo. En España, por ejemplo, en algunos países se está imponiendo esto a sangre y fuego. Tiene que desaparecer la familia. Y la educación de los hijos pertenece al Estado. Y, por supuesto, la religión es un impedimento para la libertad. En fin, la verdad es que esta gente era gente muy peligrosa. Todos ellos eran sionistas, todos. ¿Nos suena, verdad? Sionismo. Bueno, finalmente, ¿quiénes eran esta gente? Muy conocidos, pues tenemos a Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Jürgen Habermas, Ernst Bloch, Bertrand Russell. Por cierto, a Ernst Bloch y a Erich Fromm yo los estudié. Y incluso en la universidad de Erich Fromm, a los alumnos,
les planteaba un poco la tesis de este hombre, que era el arte de amar, que por cierto era la tesis de Erich Fromm, era bastante interesante, y Bertrand Russell, muy conocido, ¿no? Entonces, el resumen de todo esto consiste en que en este periodo del postmodernismo, que surge a partir ya de la década del movimiento hippie, del movimiento gay, se inicia a partir de la década de los 80. Y lo que se comienza a observar es una fragmentación en la sociedad, una desintegración social. Las nuevas generaciones de jóvenes que nacen y que surgen ya a partir de los 80, 90, que son los que ahora tienen unos 30, 40 años, nacen en ese ambiente de... sí, decimos desintegración, pero también en realidad es una fragmentación social. Lo dejamos y continuamos en el siguiente tema. Venga, un abrazo a todos.